el día de hoy vamos a ver el tema indiferencia afectiva. Ese tema de indiferencia afectiva es una de las características de la personalidad criminal. Nuevamente, soy su profesora Lilia Rodríguez y pues el día de hoy ya vamos en la clase número 9. Vamos a trabajar el tema de la indiferencia afectiva. La podemos entender entonces como una falta de interés y de participación emotiva, así como la ven allí en la fotografía. Está el joven con esa falta de interés, ese aburrimiento, es decir, el sujeto tiene una pérdida de iniciativa, una disminución en su reactividad, supone además la ausencia de sentimientos y una distorsión en la expresión de las emociones. También es conocida como el aplanamiento afectivo o la falta de emotividad o inhibición de los afectos. Vamos a estar desglosando este tema en base a los escritos de una doctora de España llamada Montserrat López Melero. Esa indiferencia, entonces, se entiende, solamente la palabra indiferencia es el estado de ánimo en que no se siente inclinación ni repugnancia hacia una persona, objeto o negocio determinado. Se entiende por afectivo, porque está conformado por dos palabras, indiferencia y afecto. Por afectivo nos remite el diccionario de la Real Academia Española a dos palabras, el afecto y la sensibilidad. Afecto es inclinado a alguien o a algo, y la sensibilidad sería la facultad de sentir o cualidad de sensible. Entonces estamos hablando de una persona que no siente inclinación ni repugnancia, ni tampoco es inclinado a sentir a alguien, a algo, a un objeto, a una persona, a un negocio. Es la incapacidad de sentir atracción hacia algo, aprecio hacia algo. La indiferencia entonces va a tener unos componentes. La indiferencia afectiva tiene como característica desde el punto de vista psicológico tres elementos: la voluntad, la inteligencia y las emociones. Esos tres elementos unidos nos pueden arrojar el hecho de querer a alguien o no querer a nadie, como es lo que significa la palabra indiferencia. Por acá tenemos esa voluntad se define según los psicólogos como aspecto volitivo. La inteligencia es aspecto cognoscitivo y las emociones es la parte afectiva, que incluye sentimientos, estado de ánimo, etcétera, parte de lo que veíamos el día de ayer. Entonces, esa indiferencia afectiva se manifiesta que prácticamente es indicar que el sujeto carece de empatía, siendo además un aspecto propio de los sujetos antisociales. La indiferencia afectiva es una característica de los sujetos antisociales, ya que sus actos criminales carecen de empatía. Para el hecho de que una persona sea capaz de dispararle a alguien, o vamos a suponer, vamos a ir desglosando el caso de Garavito, esa capacidad de que alguien agarre un niño, lo amarre, le dé 6 puñaladas, lo muerda, como dice el niño allí del video, es impresionante, ¿no? Esa carecer de empatía, yo creo que es una de las características que está allí más evidente. Son personas que tienden a ser insensibles o indiferentes afectivos. Lo escuchábamos allí cuando él dice, no, yo sí quiero decir dónde están los restos para que la familia pues lo busque y puedan tener su duelo tranquilo. Entonces, es como que está hablando como si fuera un costal de papa, pues lo que van a buscar, y no unos huesos de unos niños. Ya va, me dan un segundito para acá. Ok, entonces decía que este colombiano dice, no, yo quiero decir dónde están los huesos para que los familiares puedan tener
un duelo tranquilo. Entonces, yo creo que más falta de empatía allí, más ser insensible, imposible. Entonces, por eso quise que vieran el caso para poder que cada una de las cosas que vamos a ir viendo hoy lo asocien a este perfil criminal y vayamos pues practicando ya, metiéndonos en aguas más hondas. De repente a continuación van a ver algunos conceptos que se les harán un poco extraños, pero con el caso a la mano es más fácil entenderlo. La indiferencia afectiva, otras características de estos sujetos, cuando prima en ellos, es decir, cuando sobrepasa, cuando reluce en ellos, esa indiferencia afectiva, pueden ser excesivamente autosuficientes. Él, de hecho, hacía los secuestros de los niños, las violaciones, todo solo. Pueden ser irresponsables a lo largo de su vida. Él dice que prefirió agarrar una sotana y viajar por todo Colombia e incluso otros países, y no tenía un trabajo fijo ni estable, sino que simplemente se hacía pasar por cura y allí obtenía dinero y vivía con los bolsillos llenos, como le dice. Pueden tener muchas parejas sexuales y no tener una relación duradera. El perfil de lo que he estado investigando arroja que él tenía dos mujeres a las que les escribía. Sin embargo, él le expresa manifiestamente de que es homosexual, y aparte también dice que no, que como no tiene erección, los niños no los violaba, sino que solamente los, los mordía, una especie de sadismo, es ese deseo por esa filia que hace que se sienta placer solo al ver sufrir a la otra persona. La indiferencia afectiva, desde el punto de vista de la criminología, se caracteriza porque hay una multiplicidad de enfoques. Hay varios enfoques para entender esa indiferencia afectiva. Y nosotros como criminólogos, pues como nos basamos en varios de estos enfoques, tenemos que conocer estos conceptos. A continuación, pues voy a dar algunos conceptos de lo que se utiliza desde el punto de vista psiquiátrico, cómo la define la parte bioconstitucional, cómo la define el psicoanálisis y cómo la define la psicología. Cada uno de estos enfoques analizan unos elementos o la definen de una manera diferente. Por eso es que coloqué acá esta imagen así con muchos colores, porque cada quien pues ve al mundo del color que más le gusta. Entonces, como tenemos tantas ciencias que nos ayudan a nosotros, los criminólogos, a hacer ese estudio, ese análisis, vamos a intentar definir estos conceptos. Sensibilidad moral, indiferencia afectiva, inestabilidad emocional, afecto, emoción, qué es amoral y qué es inmoral. Un poco para ver rápidamente las diferencias entre cada uno de estos conceptos. Tenemos, es diferente la indiferencia afectiva a decir que es un insensible moral. Por ejemplo, el psiquiatra te puede decir, no, ese es un indiferente afectivo, pero el sociólogo un poco más orientado o el filósofo a la moral te puede decir es un insensible moral. Entonces, para diferenciar los conceptos a nivel de criminología, pues es importante conocerlos, saber qué significa cada una de estas cositas. El indiferente afectivo son aquellos sujetos que conocen los valores, conocen el daño que conlleva sus actos, así como el perjuicio físico y psicológico de las personas, y a pesar de ello actúan. En este caso, el colombiano pues, es un indiferente afectivo, el garabito, el psicópata, el violador de niños, predador sexual. El insensible moral se define como el comportamiento del sujeto que puede estar motivado por la comprensión del valor de su conducta o el sufrimiento de la víctima. En este caso yo diría que es hasta un poco peor, porque el de arriba sabe que está ocasionando daño y a pesar de eso actúa. El de abajo, el insensible moral, la motivación de su conducta es precisamente generarle daño a la víctima. Lo hace con, acá en Venezuela legalmente le decimos con alevosía y premeditación. Todos los indiferentes afectivos no son insensibles morales, pero todos los insensibles morales sí son indiferentes afectivos.
O sea, este no necesariamente incluye a este, pero esta característica siempre va a incluir este. Acá tenemos una frase bien bonita, dice, no debemos ser ajenos ni insensibles a las necesidades del prójimo, necesitamos que la insensibilidad, no permitamos que la insensibilidad nos afecte el alma y el corazón. La diferencia entre amoral e inmoral ahora. Amoral es aquella característica de la personalidad por la que un sujeto no tiene la capacidad para tener moral, caracterizado por el desprecio a las obligaciones sociales, tener una cruel despreocupación por los sentimientos de los demás. Y por el contrario, el inmoral se refiere a una personalidad que teniendo sensibilidad moral, actúa en contra de la misma, es decir, el sujeto conoce los valores, incluso hace juicios de valor sobre los mismos, pero no los tiene en cuenta a la hora de actuar, porque le es totalmente indiferente. Sabe que la moral existe, pero la ignora. El de arriba no tiene capacidad de saber qué es moral y qué es amoral. Entonces, ese indiferente afectivo se relacionaría con la otra característica que es ser inmoral, y el insensible moral sería una persona amoral, no tiene moral. Tenemos otra diferencia acá, que es el juicio moral versus sensibilidad moral. Vamos a ver cuál es la diferencia entre cada una. Dice, el juicio moral es considerado como una facultad repentina y de perfección clara que permite reconocer de forma intuitiva un hecho concreto, es decir, saber si está bien o está mal, así como lo ven acá en la foto. Un concepto en el que puede figurar la conducta de empatía como un componente cognitivo. Con la empatía hacia otro ser humano, saber si le voy a hacer daño, si no, ponerme en el lugar de él, entonces yo puedo hacer un juicio más real, ¿no? Más orientado a saber si le voy a hacer daño o le voy a hacer bien. La sensibilidad moral es una determinada inclinación a experimentar sentimientos compartidos. Por lo tanto, está más cercana al componente afectivo de la empatía. Es una capacidad de saber que moralmente no le estoy haciendo daño a nadie porque estoy sintiendo lo que esa persona va a sentir. O sea, acá hago el juicio, acá decido qué es lo que es bueno y lo que es malo. Entonces tenemos que la inestabilidad afectiva de la que estamos hablando hoy, para saber cómo es esa inestabilidad afectiva, tenemos que conocer primero qué es un estado afectivo, qué es eso de querer, qué es eso de odiar, cómo se define ese estado afectivo. Bueno, un estado afectivo es una mezcla de 4 elementos: las emociones, los afectos, los sentimientos y las pasiones. Vean cómo somos de complejos los seres humanos. No tenemos un solo elemento, no queremos o no queremos, o así como los animales instintivos, ¿no? Ellos o se lanzan o no se lanzan encima de la leona. Nosotros tenemos 4 elementos para poder definir cómo nos sentimos, si queremos o no queremos, si odiamos o no odiamos. Son 4 elementos que van a estar allí mezclados para poder decidir cómo es ese estado afectivo en el que usted se encuentra. Primero tenemos las emociones. Consisten en un cambio más o menos súbito o brusco que se produce en el humor o estado de ánimo habitual de una persona, teniendo repercusión física y psíquica. Las emociones, que ya las vimos en la clase de ayer, aquí no voy a ahondar por eso: ira, alegría, tristeza, asco o rechazo y temor. Perdón, estas las vimos ayer. Bueno, está también el afecto. Son tendencias que inclinan a la psique hacia el poder, hacia el placer o desplacer. Aquí lo que importa es placer o desplacer. Y por la que la personalidad severa colocada en uno u otro extremo dan el tono afectivo. Existe algo que los criminólogos debemos manejar muy bien, que son las filias, lo que le produce placer a alguien. A algunos les produce placer estar con animales, a algunos les produce placer que los golpeen, otros les produce placer golpear,
Otros les produce placer estar con personas adultos mayores. Entonces ahí tenemos erotofilia, pedofilia, paidofilia, zoofilia, son todas las filias. Bueno, esas filias generan placer en el ser humano, en ese ser humano. Eso también va a estar incluido allí el placer. El placer, las emociones, los sentimientos, aquellos que constituyen las vivencias afectivas de mayor jerarquía, donde interviene el intelecto. De allí ya se vuelve un poco más duradera la emoción. Ayer lo veíamos, la diferencia entre un gusto y el amor. El amor es durante más tiempo, es duradero. Y tiene sus razones de ser y de existir, ya uno lo puede explicar. De repente el gusto simple a veces ni siquiera se puede explicar, pero el amor sí. Porque los sentimientos constituyen ya una vivencia afectiva de mayor jerarquía, de mayor importancia, donde interviene el intelecto, que inhibe o mitiga las reacciones somáticas hasta su desaparición, quedando limitado exclusivamente a manifestaciones psíquicas. Los sentimientos ya constituyen estados de ánimo mucho más estables y duraderos. Las pasiones son un estado afectivo caracterizado por una gran persistencia, pudiendo llegar a ser permanente. Las pasiones juveniles, que dentro de esa a veces entra incluso el deseo o la adicción a alguna sustancia psicotrópica o estupefaciente, o la pasión del sexo, de la bebida alcohólica, etcétera. Son pasiones juveniles. Esas pasiones, cuando no son controladas a tiempo, se pueden, acá como dice, se pueden llegar a ser permanentes. Garavito nos explicaba en la entrevista que él empezó tocando a adolescentes y le parecía atractivo o sentía placer al tocarlos, el roce de la piel. Ya por allí, después entonces empezó a descubrir que era, o a reconocerse como homosexual, y después entonces ya no le satisfacía solamente tocar, sino que tenía que golpear, morder, lamber, todo eso, torturar, y entonces esa pasión desbordada se vuelve permanente. Y bueno, tenemos lo que vimos hoy en día que él ha sido capaz de hacer. Acá les traje un versículo relacionado con las pasiones, dice: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Tenemos que entonces, al contrario, o el antídoto de esas pasiones sería la fe, el amor y la paz, y un corazón limpio. La indiferencia afectiva puede estar relacionada con la indiferencia emocional, ya que ambas pueden consistir en una carencia, déficit o pérdida de la capacidad de presentar respuestas afectivas o flexibles, y modulación o inflexión de las emociones ante el entorno que rodea o frente a otras personas. No hay seguimiento. Acá está la mamá rogándole que la escuche, que reflexione, y él no le importa nada, está indiferente. Eso es a lo que me estoy refiriendo. Pero esto, a nivel de niño, pues de repente uno no le ve la gravedad, pero resulta que cuando se va volviendo grande, se va volviendo adulto, entonces ya esa indiferencia afectiva también lo ataca, de modo que no siente lo que está sintiendo una víctima, de tristeza al ser atracada, o de dolor al ser violada, etc. Es indiferente. La afectividad, vamos a hablar de afectividad. La vida emocional de un sujeto está dirigida por afectos, emociones, sentimientos y pasiones, como ya dije. La afectividad es ese conjunto de experiencias de una persona a lo largo de su vida. A lo largo de la vida se va configurando cómo es esa afectividad de una persona, se van definiendo y delimitando aspectos emocionales de un sujeto, formado, como se ha indicado, por afectos, emociones, sentimientos y pasiones. Repito nuevamente. Profe, ¿por qué lo repite? Bueno, para que quede bien claro que la afectividad o un estado emocional de un sujeto, de un hombre, de una mujer, está formado por esos 4 elementos, así no se nos olvida. Pero también vienen a entrar al juego de esa afectividad, y a lo largo de la historia de alguien, los deseos y los estados de ánimo. Los
estados mencionados conforman parte de un engranaje. Todo se vuelve así como los engranajes que tienen por dentro un reloj para poder funcionar. Me parecen unas tuerquitas que una gira y mueve la otra. Bueno, esto, cada uno de estos elementos que les mencioné acá, hacen un engranaje y hacen que el hombre a lo largo de su vida configure lo que son sus conductas, sus comportamientos y su personalidad. Tenemos que esa experiencia son adquiridas a lo largo de la vida. Ejemplo, durante un viaje. Durante un viaje usted adquiere algunas experiencias. Pero entonces vamos a imaginarlo en este caso que todo el trayecto de vida de un delincuente ha sido su viaje. Y durante ese viaje ha adquirido conductas y comportamientos y una personalidad que puede estar orientada al bien u orientada al mal. Por lo general, pues como vimos en el caso que estamos viendo hoy, el de Garavito, el asesino serial de niños en Colombia, esta experiencia vivida por él simplemente se fue como complicando cada vez más. Ok, él dice que su padre lo golpeaba, pero después entonces cuando fue adulto y cuando decidió mandarse a hacer una sotana, ir por los pueblos fingiendo ser sacerdote, ya allí es parte de su decisión personal. Sus comportamientos ya no estaban, ahí no estaba su padre para incluirlo a hacer eso. Cuando decidió llevarse niños a cambio de dulces o de dinero, como él mismo lo expresa allí abiertamente, eso es ya experiencias que él fue adquiriendo y que fue mejorando para hacer una carrera profesional, delictiva. Para la investigación sobre la afectividad se han utilizado diferentes estudios, muchos de ellos basados en la introspección, en la expresividad de la persona y su medio ambiente. Esto es básicamente, ¿qué quiere decir esto, profe? Bueno, quiere decir que así como hemos visto en las clases anteriores, que habían un conjunto de teorías que explican la conducta criminal, así igual hay varias teorías, dentro de esas teorías que hemos visto, que intentan explicar el porqué de la indiferencia afectiva, porque esa persona no es capaz de sentir empatía con alguien. Y bueno, hay de corte o de tendencia al análisis constitucional, esto es la constitución, el cuerpo humano, el ser de carne y hueso. Entonces allí dentro de esa teoría están las que lo enfocan desde el punto de vista psiquiátrico, desde el punto de vista bioconstitucional, desde el punto de vista psíquico. También están las teorías de corte sociológico y también están las teorías dinámicas. Como les dije que las teorías dinámicas o un enfoque dinámico son las más recientes, diría yo, las más modernas, y esas incluyen siempre un poquito de alguna de estas que están acá, pues entonces decidí enfocarme en una de esas teorías dinámicas. Es la teoría del apego, se llama así teoría del apego. Esta teoría dinámica del apego explica la indiferencia afectiva. ¿Y cómo la explica, profe? ¿Cómo justifica que alguien pueda ser así, tan falto de sentimiento? Bueno, vamos a ver solamente esta teoría para que quede bien clarita. Dice, primero ya va, explicarles que no es que yo esté diciendo que hay una sola forma de explicar la indiferencia afectiva, solo que yo explico una y ustedes como buenos estudiantes, si quieren saber más de las otras teorías, pues se dedican e investigan las otras. Pero quiero dedicarle estos minutos a la teoría de la afecto. A ver, dice, el rasgo de indiferencia afectiva tiene lugar cuando hay ausencia de la figura materna. Interesante esto. Justifica que la indiferencia afectiva viene influenciada por la ausencia de la figura materna, es decir, de la madre, ya que es la que desarrolla la parte afectiva del niño. Esta ausencia da lugar a la creación de una indiferencia altruista, sin ningún tipo de compromiso afectivo, finalizando con un profundo y permanente estado de indiferencia hacia el prójimo. Inicia, entonces, con la ausencia de compromiso afectivo, de querer a alguien, de crear ese lazo, ese apego, y posteriormente culmina en su etapa adulta
con una total indiferencia hacia lo que siente, piensa o crea el prójimo, hacia lo que crea la otra persona. La indiferencia afectiva sería en este caso la expresión de una carencia educativa por parte de la madre. Para entenderlo más sencillo, la mamá es la que enseña a amar, a querer, a cuidar, la ternura, diría yo. Esa indiferencia, entonces, es, como dice la foto, la falta de una madre es la ausencia más grande a cualquier edad. Pero cuando el niño está pequeño, está en su conformación psicológica de valores, que les he dicho que incluye desde el embarazo hasta los 7 años, bueno, esos años claves sin la madre, pues, según los investigadores, influye en que cuando se es adulto no se tenga la afectividad necesaria, la empatía necesaria e incluso el altruismo necesario. Ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos acá la niña llorando encima de la figura del cuerpo dibujó una mamá y se le acostó encima, pues. En este sentido, debemos tener en cuenta la teoría del apego, formulada por John Bowlby y Mary Ainsworth, basándose en investigaciones sobre el apego o vínculo afectivo que se establece entre madre e hijo. Estos dos investigadores, años 1979 y 1989, justificaron la indiferencia afectiva alegando que es la ausencia de ese vínculo que se establece entre madre e hijo lo que va a afectar esa empatía, esa afectividad cuando el hombre es adulto, cuando la mujer es adulta. El modelo propuesto, modelo o teoría, se le dice así para que aprendan un poquito también sobre eso, propuesto por Bowlby, se basa en la existencia de 4 sistemas de conductas relacionados entre sí. ¿Qué es lo que el niño pues aprende con su mamá? 4 cosas fundamentales. Ojo allí las que son mamás, para que se profesionalicen en la labor. Sabemos que nadie nos enseña cómo ser mamá, a veces nos equivocamos, sancionamos como no debemos, felicitamos cuando no debemos, y bueno, es una mezcla allí. Pero estos teóricos pues dicen que la madre básicamente enseña estas cosas. El sistema de conductas de apego, a qué debo apegarme, a qué debo querer. El sistema de exploración, podemos enseñarle a que vaya descubriendo el mundo. Cuando el niño pregunta por qué la grama es verde, por qué el cielo es azul, bueno, ese amor que se necesita para explicar ese tipo de cosas, lo aprende con su mamá. El sistema de miedo a los extraños es también un efecto que el niño intuitivamente trae el miedo, pero quien lo ayuda o quien le enseña a canalizar ese miedo y a que sepa cuándo debe sentirlo, cuándo no, es su madre, es una de las labores de la mamá. Y el sistema afiliativo le enseña lo que es el amor al papá, el respeto a los hermanos, quién es la abuela, quién es el abuelo, cómo quererlo. Todo eso se va conformando desde muy pequeño. De hecho, yo me puse a reflexionar, ¿no? Y digo, es verdad, porque un bebé está ahí en su cuna. Y quien le dice, llegó la tía, salude a la tía, o dele un besito al abuelo, o salude al abuelo. Quien le dice que ese es el abuelo, y quien le dice que es esa tía, si uno nace con el café en blanco. Entonces, eso se llama sistema afiliativo. Se está afiliando, es como afiliarse a una línea de taxi, a una universidad, a un gremio. Esa afiliación es crear el lazo. Es la mamá la que permite que ese niño cree esos lazos. Si se crean bien esos lazos cuando pequeño, entonces va a ir aprendiendo ya después por sí solo, pero con un buen fundamento para esa pared, para esa casa, cómo hacer esos lazos de afecto y de afiliación a los demás grupos humanos a los que se va a enfrentar, la escuela, la universidad, el trabajo, esos lazos, pero aprendió a establecerlos sanamente desde muy pequeño con la figura materna. La teoría del apego, entonces, es una forma de conceptualizar la tendencia de los seres humanos a crear fuertes lazos afectivos con determinadas personas en particular, y un intento por explicar la amplia variedad de formas de dolor emocional y trastornos de la personalidad. Ahí entendemos también que a veces a raíz de ese querer a alguien, de ese apego, entonces después viene el dolor.
porque al perder esa persona, al enfermarse de esa persona, podemos sentir el dolor que eso genera. Pero ese dolor bien administrado es sano porque es empatía, está sintiendo conexión con otro ser humano. No sé si recuerdan la película Avatar. Ellos cuando estaban en el nivel allí transformados, la figura esta verde que era, tenían unas colas. Las colas tenían como una especie de dendritas, de pulpitos en las puntas de las colas. Y ellos hacían conexión de las colas con la otra cola del otro ser que estaba allí. También hacían conexión con el árbol de la vida. Recuerdan que había un árbol de la vida que allí se conectaban para llenarse de energía. Bueno, igualito es el apego en esta teoría. Ese apego es lograr esa conexión con otro ser humano. Cuando no está ese apego, entonces simplemente es un indiferente afectivo, que es lo que genera después el caer en la delincuencia. A ver, también después trae como consecuencia, según dicen los investigadores, sentimientos como la ansiedad, la ira, la depresión, aislamiento emocional, que se producen producto de esa pérdida afectiva. Ya tenemos más o menos lo que le decía, si creas un buen lazo aquí con la madre, después podemos, cuando vamos creciendo, podemos crear lazos sanos con los iguales. Cuando salen a jugar las niñas, cuando tienen 7, 8 años, pueden relacionarse sanamente con otras compañeritas. Podemos ver que algunas niñas, incluso teniendo 7, 8 años, ya maltratan a sus compañeritas, las quieren poner con retos a que lloren, a que lamban el piso, a que se orinen, a que muerdan, a torturan a sus mismos compañeritos. Bueno, entiendan de dónde viene esto. Eso viene de que acá, en el primer grupo social con el que esa niña o ese niño tuvo el nexo, que fue con su mamá, no hay una relación sana, entonces ese niño o esa niña va a reproducir ese patrón con sus iguales cuando es chiquito. ¿Qué pasa después cuando entra a la escuela? Bueno, va a reproducir ese patrón con sus profesores, son niños un poco rebeldes e indiferentes, le dice el profesor silencio y entonces empiezan a decirle, ¿y por qué? Y si yo no quiero, son así altivos. Con los compañeros de trabajo, después ya nadie los soporta porque es la persona que llega con esas malas vibras, con ese que no me importa que el otro se quede sin hojas, porque yo me las gasté todas, yo fui a imprimir lo mío y no pregunté si alguien más necesitaba hojas. Y diría yo uno de los más graves, porque reproduce el sistema de indiferencia afectiva a nivel social, a nivel familiar, que es con la pareja. Entonces es indiferente con la que siente su pareja, ella a su vez le enseña eso a sus niños, y bueno, ahí tenemos la sociedad que tenemos producto de toda esta indiferencia afectiva. La falta de relaciones afectivas entre padres e hijos da lugar a una probabilidad de que el niño se involucre ahí viene la parte criminológica, y esa falta de relación afectiva entre padres e hijos da lugar a que el niño se involucre en actividades delictivas. Entonces ahí entendemos por qué hay tantos jóvenes hoy día en actividades delictivas y cada vez son más. Bueno, porque no lograron hacer nexos, lazos afectivos sanos con su mamá. Posteriormente no lo lograron con su familia porque ella era la encargada de enseñarle esa afiliación y bueno, terminamos sin querer ni siquiera al prójimo, y al no quererlo no me importa atracarlo, dispararle, violarle, no me importa nada. Esta falta de apego en la relación está fundamentada en otra teoría también, que se llama teoría del control social de Hirsch. En 1969, haciendo alusión a Hirsch y en relación con el apego, manifiesta que el apego entre padres e hijos permite a aquellos controlar a estos, tanto de una manera directa como indirecta, ya que al recibir una información de las actividades y establecer una relación de afecto entre los padres, favorecen el proceso de socialización. ¿Qué nos quiere decir Hirsch? Bueno, dice que gracias a ese apego que hace o que tiene el niño con su papá, con su mamá, sus padres a su vez reciben el poder de controlar las actividades del niño, controlar esos instintos mal enfocados,
controlar esos berrinches, etcétera. ¿Por qué? Porque al hablarle con amor, así como lo plantea la disciplina positiva, el niño va a ser más fácilmente guiado, por no decir la palabra controlado, ¿no? Para que no suene así como feo. Pero ese es el rol de los padres, guiar, ir enseñando. Y a través del apego que existe entre su hijo y él, es más fácil controlarlo. Cuando se llega adolescente y no se ha creado ese apego, no va a haber papá ni mamá que pueda controlar las conductas de un muchacho que ya en su tiempo no lo hizo. Y en el caso que exista ausencia de apego, se elimina la posibilidad de que los padres establezcan controles sobre sus hijos. Ya vemos a adolescentes robando en la cartera de su madre para ir a comprar drogas y no hay forma de decirle que no porque hasta golpean a la misma mamá, dificultándose entonces el proceso de socialización y pudiendo aumentar la probabilidad de que se lleven a cabo conductas delictivas por parte de los hijos. En esta relación afectiva entre hijos y padres tiene un papel fundamental las relaciones afectivas con la madre. Nuevamente se repite este tema. Y bueno, ¿cuál es el antídoto para esa indiferencia afectiva? El antídoto para esa indiferencia afectiva o el antónimo sería el comportamiento altruista. Es la causa más citada en la empatía, dando lugar a un modelo de altruismo empático. Es eso, es este sentimiento en el que se produce una motivación por la finalidad última de beneficiar a la persona por la que se siente empatía. Yo te aprecio y entonces te comparto contigo el paraguas en un día de lluvia. O yo te aprecio, veo que estás con mucho frío, yo no tengo frío, estamos en el cine, entonces te presto mi chaqueta, vamos saliendo del cine, bueno, te doy mi chaqueta. Eso se llama un comportamiento altruista, ayudar a otro porque siento empatía hacia él. Esta capacidad se puede observar incluso en niños de corta edad. Por ejemplo, cuando hay un niño en el salón que no lleva comida y hay otros niños o otra niña que sin que nadie le diga que le dé su medio desayuno, su medio sándwich, su media arepa, aquí en Venezuela nos gusta algo que se llama la arepa, y la picamos con amor, la cortamos, la compartimos, perdón, con amor. La comparte ese niño con ese otro niño sin necesidad que nadie le diga que lo haga. Bueno, es un comportamiento altruista. Lo hace porque siente empatía por esa otra persona. Entonces, las investigaciones nos sugieren que practicar el altruismo mejora nuestro bienestar, nos hace felices, mejora la salud y es bueno para la vida amorosa. Por acá dice, los altruistas tienen más sexo. Claro, porque tratan mejor a su pareja. Entonces, que a uno lo hace mutuo, ¿verdad? Más amor va a haber también desde todos los puntos de vista. Mejora la salud, porque se experimentan menos dolores, mejor salud física, menos depresión. Y el hecho de dar a otro nos va a hacer más felices incluso que gastando el dinero en sí mismo. Hay unos elementos que componen ese personalidad altruista, alto concepto, autoconcepto, tiene un buen concepto de sí mismo, firme creencia en un mundo justo, son las personas, o allí me incluyo humildemente, que creemos que el mundo es justo, que el mundo, hay personas que son más las buenas que las malas, elevado sentimiento de responsabilidad social, sentimos que como por ejemplo como criminólogos debemos hacer algo por mejorar la sociedad, más que ser llamado, ay, el criminólogo y ser adulado y ser felicitado, no, además de eso hay que hacer algo porque somos responsables socialmente, tenemos el control interno alto y tenemos bajos niveles de egocentrismo, o tienen las personas que son altruistas. Y bueno, para finalizar este tema de la indiferencia afectiva, los científicos han determinado 34 atributos de la indiferencia afectiva en los criminales, en los delincuentes. Lo voy a leer rápidamente. Dice, tiene sentimiento de grandeza y de prepotencia. Está absorto, o sea, está alucinando, así, embelesado, con fantasías de éxito, poder, brillantez o belleza ilimitada.
Cree que es especial y único y solo pueden comprenderle o solo puede relacionarse con otras personas especiales o de alto estatus. Tiene una necesidad excesiva de admiración. Muestra un sentimiento de privilegio, es decir, expectativa no razonable de tratamiento especial. Siempre quiere ser tratado de manera especial en cualquier lugar donde llegue, que lo atiendan rápido. Incluso vemos como algunos delincuentes cuando le hirieron a algún familiar o algún amigo, llegan al hospital y no les importa apuntarle con un arma al médico para que le atiendan rápido a su amigo. ¿Por qué? Porque él siente que requiere, que necesita o que se merece un tratamiento privilegiado. Explota relaciones interpersonales, es decir, se aprovecha de los demás para sus propios fines. Ese de empatía, no está dispuesto a reconocer o a identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás. Con frecuencia envidia a los demás o cree que estos sienten envidia de él. Muestra actitudes arrogantes o altivos de superioridad. Es narcisista. Se considera y quiere ser el líder, así como le gusta tener autoridad sobre los demás. Tiene personalidad antisocial, que está en el DSM-5 que hemos estado viendo. A menudo acosa, amenaza o intimida a otros. Amenaza peleas. Agresión sexual a otras personas, destruye la propiedad de otras personas, los bienes muebles o inmuebles. A menudo miente para obtener objetos, favores o evitar obligaciones. Incumplen de manera grave las normas. Acá con la de mienten para obtener objetos, favores o evitar obligaciones, allí vean cómo es importante el rol de la mamá en los primeros años. Donde tenemos que decir mentiras es malo. ¿Lo aprendemos de adultos? No, lo aprendemos de niños. Por eso esta teoría plantea la importancia de esa figura materna. Trastornos de la conducta, gratificación o alivio al momento de cometer el acto, siente placer, esa es su filia. Es impulsivo, tiene irritabilidad, es irresponsable, ausencia de remordimiento, causar o transferir la culpa a otros de su conducta, capacidad o no para comprender los sentimientos de los demás, poca tolerancia a la frustración, conducta disocial, delincuencia, puede ser psicópata, solitaria, puede ser esquizoide, insensible y tiene un afecto superficial o poco profundo. Básicamente esos son los 34 atributos de ese delincuente y dentro de eso pues vemos reflejada la indiferencia afectiva en varios de ellos. Y bueno, esta era la primera sesión del día de hoy. Vamos con el siguiente tema. Pero por ahora, bueno, muchas gracias por su atención. Vamos a hacer un receso